Beatriz se rió con una carcajada que me heló la sangre. Sus ojos brillaban con esa crueldad que ya conocía tan bien. Ella simplemente te odia, Verónica. ¿No te das cuenta? Sus palabras cayeron sobre mí como cuchillos. Mi nieta Raquel, de apenas 9 años, estaba ahí parada, con los ojos rojos de tanto llorar, negando con la cabeza cada vez que le preguntaba qué le pasaba. Era siempre lo mismo. Cada vez que nos quedábamos solas, las lágrimas aparecían sin explicación. Abuela, no es nada, me decía con esa vocecita quebrada que me partía el alma. Pero yo sabía que algo estaba terriblemente mal. En aquel momento, mirando la sonrisa burlona de mi nuera, algo se rompió dentro de mí para siempre. No era solo el dolor de ver a mi nieta sufrir. Era la humillación de ser tratada como si fuera invisible en mi propia familia. Como si mis 68 años de vida, mis sacrificios, mi amor incondicional, no valieran nada. Beatriz continuó riéndose mientras acariciaba el cabello de Raquel con una ternura falsa que me daba náuseas. Mira cómo te mira, suegra. Con miedo. Los niños no mienten. Mi corazón se desplomó. ¿Era posible que mi propia nieta, la niña que había ayudado a criar, realmente me temiera? Pero esa noche, cuando todos se fueron a dormir, sucedió algo que cambiaría todo para siempre. Raquel se acercó a mi cama con pasos silenciosos, como un fantasma. Sus ojitos estaban hinchados de tanto llorar. Abuela, susurró con una voz tan baja que apenas pude escucharla. Tengo que mostrarte algo. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Ella metió su manita temblorosa en el bolsillo de su pijama rosa y sacó algo. Cuando vi lo que era, el mundo se detuvo. Las manos me temblaron de tal manera que casi se me cae. Sin pensarlo 2 veces, corrí al teléfono y marqué a la comisaría. Mi venganza no solo estaba justificada, era necesaria. Para entender cómo llegamos a ese momento, tengo que contarte toda la historia desde el principio. Mi nombre es Verónica, y durante años creí que conocía a mi familia. Creí que el amor era suficiente para mantener unidos a los que más amaba. Pero hay verdades tan oscuras que pueden destruir todo lo que creías saber sobre las personas más cercanas a ti. Y esa noche, mi nieta de 9 años me mostró una de esas verdades. Una verdad que me obligó a tomar la decisión más difícil de toda mi vida. La historia comenzó hace muchos años, cuando mi hijo Simón era apenas un bebé que lloraba en mis brazos. Yo tenía 25 años y acababa de quedarme sola en el mundo. El padre de Simón había desaparecido cuando supo del embarazo, dejándome con una barriga de 8 meses y sin un centavo en el bolsillo. Recuerdo esa noche fría de invierno cuando nació mi hijo. Yo estaba sola en el hospital, escuchando su primer llanto, prometiéndole que jamás le faltaría nada. Que yo sería su madre y su padre. Que lo protegería de todo el mal del mundo. Durante 28 años cumplí esa promesa. Trabajé de sol a sol, a veces en 2 empleos, para darle todo lo que necesitaba. Le compré sus primeros zapatos, su primera bicicleta, pagué sus estudios universitarios vendiendo hasta las joyas que había heredado de mi madre. Cuando Simón se graduó como ingeniero, lloré de felicidad. Mi sacrificio había valido la pena. Mi hijo era un hombre de bien, exitoso, con un futuro brillante por delante. Pensé que finalmente podría descansar, que podría disfrutar de ver a mi hijo formar su propia familia. Fue entonces cuando apareció ella, Beatriz, la mujer que se convertiría en mi nuera y, sin que yo lo supiera entonces, en mi peor pesadilla. Al principio parecía perfecta, bella, educada, de buena familia. Simón estaba perdidamente enamorado. Yo estaba feliz de verlo tan ilusionado. Recuerdo el día que me la presentó. Llevaba un vestido amarillo que la hacía verse como un ángel. Sus modales eran impecables, su sonrisa encantadora. Señora Verónica, me dijo tomando mis manos, he escuchado tanto sobre usted. Simón me cuenta que es la mujer más maravillosa del mundo. Mis ojos se llenaron de lágrimas de alegría. Por fin mi hijo había encontrado a alguien que lo amara como se merecía. Los primeros meses fueron como un sueño perfecto que no quería que terminara jamás. Beatriz venía a visitarme casi todos los días, siempre con esa sonrisa dulce que me derretía el corazón y palabras tan amables que me hacían sentir la suegra más afortunada del mundo.
Me ayudaba en la cocina con una paciencia infinita, me preguntaba por mis recetas familiares como si fueran tesoros sagrados, me decía que quería aprender absolutamente todo de mí para hacer feliz a Simón de la misma manera que yo lo había hecho durante tantos años. Usted será como mi segunda madre, me repetía mientras me abrazaba con esa ternura que yo había añorado durante décadas de soledad. Yo me sentía la mujer más afortunada del universo entero. Después de tantos años de criar sola a mi hijo, de comer solamente pan y té para que él pudiera tener carne en su plato, de trabajar hasta que me dolieran los huesos para pagarle los estudios, finalmente tendría una hija. Alguien con quien compartir esos momentos íntimos que solo las mujeres podemos entender, esas confidencias que solo se dan entre madre e hija. Recuerdo perfectamente el día que me enseñó a hacer esa salsa especial que tanto le gustaba a Simón. Estábamos las dos en mi pequeña cocina, riéndonos como amigas de toda la vida. Suegra, me dijo mientras picaba tomates con una precisión que me impresionó, quiero que me enseñe todos sus secretos. Quiero cocinar para Simón exactamente como usted lo hacía cuando él era niño. Sus ojos brillaban con una sinceridad que me emocionó hasta las lágrimas. Me contó historias de su infancia, de cómo su propia madre había muerto cuando ella era muy joven, de cómo había crecido sin esa figura materna que tanto necesitan las mujeres. Por eso valoro tanto tenerla a usted, me susurraba mientras me abrazaba. Es como si Dios me hubiera dado una segunda oportunidad de tener una mamá. Esas palabras me llegaron tan profundo que lloré esa noche de pura felicidad. Los domingos se convirtieron en nuestro día especial. Beatriz llegaba temprano en la mañana con ingredientes frescos del mercado, y juntas preparábamos la comida familiar. Me enseñaba recetas nuevas que había aprendido de su abuela, y yo le compartía los secretos culinarios que había guardado durante años. Mire, suegra, me decía mientras mezclaba especias con cuidado, mi abuela me enseñó que el secreto está en el amor que le pones a la comida. Era tan sabia para su edad. Simón llegaba al mediodía y se quedaba maravillado viendo cómo su esposa y su madre cocinaban juntas. Las dos mujeres más importantes de mi vida, decía mientras nos abrazaba a las dos. No puedo creer lo afortunado que soy. Sus ojos se llenaban de lágrimas cada vez que nos veía así, unidas como la familia que siempre había soñado tener. Cuando anunciaron su compromiso en una cena familiar que organicé especialmente para la ocasión, yo fui la primera en llorar de pura emoción. Había preparado el pollo en mole que tanto le gustaba a Simón, había puesto la mesa con el mantel blanco que guardaba para ocasiones especiales, había encendido las velas que había comprado años atrás y nunca me había atrevido a usar. Simón se puso de pie, tomó la mano de Beatriz con una delicadeza infinita, y nos anunció que se iban a casar. Mamá, me dijo con los ojos brillantes de felicidad, quiero que sepas que encontré en Beatriz todo lo que tú me enseñaste que debía buscar en una mujer. Es fuerte como tú, es luchadora como tú, es amorosa como tú. Me abrazó tan fuerte que pensé que se me iban a quebrar las costillas, pero no me importó. Me susurró al oído con esa voz que me había consolado durante tantas noches difíciles. Mamá, gracias por darme el ejemplo perfecto de lo que es una mujer fuerte y valiente. Por eso pude reconocer a Beatriz cuando la vi por primera vez. Sus palabras me llenaron el corazón de una felicidad tan intensa que no había sentido desde el día que él nació. Pensé en su padre ausente, en todas esas noches interminables que había llorado sola en mi cuarto preguntándome si estaba criando bien a mi hijo, si estaba siendo suficiente para él, si le estaba dando todo lo que necesitaba para convertirse en un buen hombre. Esa noche supe con certeza absoluta que se había hecho todo correctamente. Los preparativos de la boda fueron los meses más felices de mi vida. Beatriz me incluía en cada decisión, me pedía mi opinión sobre todo. Suegra, ¿qué piensa de este vestido? ¿Le gusta esta decoración? ¿Cree que a Simón le gustará esta música? Me sentía tan importante, tan necesaria. Después de años de sentirme sola, finalmente tenía una familia completa. La boda fue la celebración más hermosa que había visto en toda mi vida. Yo pagué gran parte de todos los gastos porque quería que fuera absolutamente perfecta, porque quería que mi hijo tuviera la boda de sus sueños. Vendí mi anillo de matrimonio, ese pequeño aro de oro que guardaba como el último recuerdo tangible de tiempos mejores, para pagar el vestido de novia de Beatriz. También vendí el collar de perlas que había heredado de mi abuela, esas perlas que había cuidado como si fueran diamantes durante toda mi vida. Pero no me importó ni un poquito. Ver la felicidad en los ojos de Simón valía cualquier sacrificio que tuviera que hacer.
El vestido de Beatriz era de un blanco tan radiante que parecía brillar con luz propia, con encajes delicados que la hacían verse como una princesa sacada de un cuento de hadas. Cuando la vi caminar hacia el altar del brazo de su padre, con esa sonrisa que iluminaba toda la iglesia, me sentí tan orgullosa que pensé que el corazón se me iba a salir del pecho. Mi nuera era sin duda la mujer más bella de toda la ceremonia. Su cabello castaño brillaba bajo la luz de los vitrales, su maquillaje era perfecto, su porte elegante. Simón no podía dejar de sonreír, no podía apartar los ojos de ella ni por un segundo. Los invitados susurraban comentarios admirativos sobre lo hermosa que se veía la novia. Durante la ceremonia, cuando el sacerdote preguntó si alguien tenía alguna objeción para este matrimonio, hubo un silencio absoluto. Todo el mundo sabía que esta era una unión perfecta, bendecida por Dios mismo. Cuando se dieron el beso de esposos, toda la iglesia aplaudió con emoción. Yo lloré tanto que se me corrió todo el maquillaje. En la recepción, Beatriz me dedicó unas palabras que nunca olvidaré. Quiero agradecer especialmente a mi suegra, doña Verónica, quien me ha recibido como a una hija desde el primer día. Espero ser la mitad de buena mujer que ella ha sido. Todo el mundo aplaudió, y yo me sentí como la reina de la fiesta. Pero las cosas empezaron a cambiar después de que regresaron de su luna de miel en Cancún. Muy lentamente al principio, tan sutilmente que yo pensé que solo era mi imaginación jugándome una mala pasada. Beatriz ya no venía tanto a visitarme como antes. Las visitas diarias se convirtieron en visitas de 3 veces por semana, luego 2 veces, luego solo los domingos. Cuando venía, parecía siempre apurada, como si tuviera 1000 cosas más importantes que hacer que pasar tiempo conmigo. Miraba constantemente su reloj, respondía mensajes en su teléfono, parecía estar físicamente presente pero mentalmente en otro lugar completamente diferente. Es que estamos muy ocupados arreglando la casa nueva, decorándola, comprando muebles, me explicaba Simón con esa paciencia infinita cuando le preguntaba por qué ya no los veía tan seguido como antes. Tú sabes cómo son estas cosas, mamá. Los recién casados necesitan tiempo para adaptarse, para crear su propio hogar. Yo asentía y le decía que lo entendía perfectamente, que era normal que así fuera. Los recién casados necesitan su espacio para conocerse mejor, para establecer sus propias tradiciones. Pero por dentro sentía un vacío extraño y doloroso, como si algo fundamental hubiera cambiado para siempre en mi vida. Cuando Beatriz quedó embarazada, yo me emocioné tanto que no pude dormir en toda la noche. Iba a ser abuela por primera vez en mi vida. Corrí tempranito al mercado para comprarle vitaminas prenatales, frutas frescas de la mejor calidad, verduras orgánicas, todo lo que había leído en las revistas que era bueno y nutritivo para las mujeres embarazadas. Gasté casi todo mi salario de esa semana, pero no me importó. Mi nieto o nieta merecía lo mejor desde antes de nacer. Pero cuando llegué a su casa nueva con las bolsas llenas de regalos y provisiones, Beatriz me recibió con una sonrisa tensa que no había visto antes. Sus ojos ya no brillaban con esa calidez que me había enamorado. Ay, suegra, qué considerada como siempre. Pero ya tengo todo lo que necesito para el embarazo. Mi mamá se está encargando personalmente de eso. Sus palabras fueron como una bofetada helada en plena cara. Mi mamá. Como si yo fuera una extraña entrometida. Como si los 9 meses que había cargado a Simón en mi vientre, los dolores de parto que había soportado sola, los años de criarlo sin ayuda de nadie, no me dieran ningún derecho a participar en el embarazo de mi primer nieto. Me quedé ahí parada en la puerta, con mis bolsas de regalos, sintiéndome como una mendiga que había llegado a molestar. Durante todo el embarazo sentí que me mantenían al margen de todo lo importante. Las citas médicas con el ginecólogo, las compras para el bebé en las tiendas más exclusivas, la decoración del cuarto de la criatura, todo lo hacían sin consultarme siquiera. Cuando intentaba participar o dar mi opinión basada en mi experiencia como madre, Beatriz siempre tenía una excusa perfecta y dolorosa. Es que mi mamá ya me acompañó al doctor esta mañana, me decía cuando le proponía ir juntas a la próxima consulta. Es que ya compramos toda la ropita del bebé ayer con mi hermana, me respondía cuando le ofrecía salir de shopping juntas. Es que preferimos hacerlo solos, es nuestro primer hijo, me explicaba cuando sugerían que podía ayudarles a pintar el cuarto. Simón parecía no darse cuenta de nada de lo que estaba pasando. Estaba tan feliz y emocionado con la idea de convertirse en papá por primera vez que no veía cómo su esposa me estaba apartando poco a poco de sus vidas. Cuando intentaba hablar con él sobre mis sentimientos,
Él me tranquilizaba con esa sonrisa que tanto amaba. Mamá, no te preocupes por nada. Beatriz está pasando por muchos cambios hormonales ahora con el embarazo. Es normal que esté un poco sensible y quiera tener todo bajo control, me explicaba mientras me abrazaba. Cuando nazca el bebé, vas a ver que todo vuelve a la normalidad. Vas a ser la abuela más consentidora del mundo. Pero yo sabía en el fondo de mi corazón que algo había cambiado para siempre. La Beatriz dulce y cariñosa que había conocido estaba desapareciendo gradualmente, siendo reemplazada por una mujer fría y calculadora que me veía como una amenaza. Una competencia incómoda por el amor y la atención de Simón. Los meses pasaron lentamente y mi exclusión se volvía cada vez más evidente y dolorosa. Me enteraba de las cosas importantes por casualidad, cuando Simón mencionaba de paso que habían ido al doctor o que habían comprado la cuna. Pensé que ya te había contado, me decía con cara de sorpresa cuando yo le preguntaba por qué no me habían invitado. Cuando finalmente nació Raquel, fue amor a primera vista absoluto e incondicional. Era la bebé más hermosa que había visto en toda mi vida, un angelito perfecto bajado del mismísimo cielo. Tenía los ojos grandes y expresivos de Simón, pero la delicadeza y los rasgos finos de su madre. Su piel era suave como seda, sus manitas diminutas se agarraban de mi dedo con una fuerza sorprendente. Cuando la cargué por primera vez en el hospital, ella me miró directamente a los ojos con esa mirada profunda que solo tienen los recién nacidos, y dejó de llorar inmediatamente. Era como si hubiera reconocido mi voz, mi olor, mi alma. Mira, le dije a Beatriz con emoción desbordante, ya me reconoce como su abuela. Es increíble la conexión que tenemos. Pero Beatriz solo sonrió de manera forzada y artificial, y me quitó a la bebé de los brazos con un movimiento brusco. Debe estar cansada después del parto. Los recién nacidos necesitan mucho descanso, murmuró mientras alejaba a Raquel de mí. Fue la primera vez que sentí esa punzada de dolor que después se volvería tan familiar. Los primeros años de vida de Raquel fueron, a pesar de todo, los más felices de mi existencia. A pesar de las restricciones cada vez mayores de Beatriz, yo logré crear un vínculo especial e inquebrantable con mi nieta. Cuando tenía 2 años, Raquel corría hacia mí gritando, «Abuela, abuela», cada vez que me veía llegar a su casa. Yo le llevaba dulces caseros que hacía especialmente para ella, le leía cuentos de hadas con voces diferentes para cada personaje, jugábamos juntas durante horas en el patio trasero de su casa. Construíamos castillos con bloques de colores, dibujábamos con crayones en papel gigante, cantábamos canciones infantiles que yo recordaba de mi propia infancia. Beatriz lo permitía porque aún necesitaba que yo cuidara a la niña mientras ella trabajaba en su nuevo empleo. Pero siempre con advertencias estrictas y reglas inflexibles. No le des muchos dulces, le van a dañar los dientes, no la malcríes demasiado con regalos, recuerda que yo soy su mamá y lo que yo diga es ley. Cada advertencia era como una pequeña daga clavada en mi corazón de abuela. Como si yo no supiera cómo cuidar niños después de haber criado exitosamente a Simón durante tantos años. Como si mis años de experiencia como madre no valieran absolutamente nada. Cuando Raquel cumplió 5 años, las visitas se volvieron aún más espaciadas y controladas. Beatriz había conseguido un trabajo mucho mejor pagado en una empresa internacional y ya no necesitaba que yo cuidara a la niña con tanta frecuencia como antes. Había contratado a una niñera profesional que se hacía cargo de Raquel después del colegio. Raquel está en una edad muy importante para su desarrollo, me explicó un día mientras tomábamos café en su sala elegantemente decorada. Necesita estabilidad emocional, rutina estricta, disciplina. No puede estar yendo de casa en casa todo el tiempo como una pelotita de ping-pong. Sus palabras fueron escogidas cuidadosamente para lastimarme. Yo asentí en silencio, aunque por dentro algo me gritaba desesperadamente que eso no era normal ni saludable. Una niña necesita conocer a su abuela, necesita aprender sobre sus raíces familiares, sus tradiciones ancestrales. Necesita escuchar las historias de su papá cuando era pequeño, necesita sentir el amor incondicional que solo una abuela puede dar. Fue alrededor de esa época cuando comencé a notar que algo muy extraño y preocupante pasaba con mi querida Raquel. Cuando lograba estar a solas con ella durante los pocos momentos que Beatriz me lo permitía, la niña se quedaba muy callada y pensativa. Ya no era esa criatura alegre, parlanchina y llena de vida que había sido durante sus primeros años. Se sentaba en un rincón del sofá y me miraba con esos ojitos grandes y expresivos,
como si quisiera decirme algo muy importante, pero no se atreviera a abrir la boca. Al principio pensé que era simplemente timidez natural. Los niños a veces pasan por etapas difíciles de introversión. Pero conforme pasaban los meses, el comportamiento se volvía más extraño y alarmante. Las lágrimas comenzaron cuando Raquel tenía exactamente 8 años recién cumplidos. La primera vez pensé que se había lastimado jugando en el jardín o que había tenido una pesadilla. Pero cuando le pregunté con toda la dulzura del mundo qué le pasaba, ella solo negaba desesperadamente con la cabeza y se limpiaba los ojos con la manga de su suéter rojo favorito. «No es nada, abuela. Estoy bien, de verdad», me decía con esa vocecita quebrada que me partía el alma en 1000 pedazos. Pero yo sabía perfectamente que no estaba bien para nada. Una abuela siempre sabe cuando su nieta está sufriendo en silencio. Es un instinto maternal que no se puede explicar con palabras, una conexión invisible que trasciende cualquier explicación lógica. Las lágrimas se volvieron más frecuentes conforme pasaban las semanas. Cada vez que lograba estar a solas con Raquel, aunque fuera por unos minutos, las veía aparecer sin previo aviso. Primero eran lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas rosadas, luego se convertían en sollozos ahogados que ella trataba desesperadamente de ocultar cubriéndose la cara con sus manitas. Intenté hablar con Simón sobre mis crecientes preocupaciones, pero él siempre me daba la misma respuesta tranquilizadora: «Mamá, Raquel está perfectamente bien. Los niños lloran por cualquier cosa sin importancia. No te preocupes tanto por tonterías». Cuando insistía en que había algo más profundo, él se molestaba visiblemente conmigo. «Parece que buscas problemas donde no los hay, mamá. Beatriz es una madre excelente y muy responsable», me decía con un tono que me dolía profundamente en el corazón. Mi propio hijo, la persona que más amaba en este mundo, pensaba que yo estaba exagerando o inventando cosas por pura paranoia de vieja. Pero las señales se volvían cada vez más evidentes y alarmantes para cualquiera que prestara verdadera atención. Raquel había dejado de sonreír con esa espontaneidad natural que caracteriza a los niños de su edad. Sus ojos habían perdido ese brillo especial de inocencia y alegría. Se sobresaltaba cada vez que escuchaba pasos acercándose o voces elevadas en la casa. Un día, mientras Beatriz estaba en la cocina preparando la cena, me acerqué sigilosamente a Raquel, que estaba sentada en el sofá viendo televisión. «Mi amor», le susurré bajito para que su mamá no pudiera escucharnos, «¿hay algo que quieras contarle a tu abuela? Sabes que puedes confiar en mí para cualquier cosa, ¿verdad?». Raquel me miró con esos ojos enormes llenos de miedo, y por un momento pensé que finalmente me iba a contar qué era lo que la tenía tan triste y asustada. Abrió la boquita como si fuera a hablar, pero en ese preciso instante Beatriz apareció en la sala con una sonrisa que no llegaba hasta sus ojos. «¿De qué están hablando las dos aquí tan quedito?», preguntó con una voz melosa que me erizó todos los vellos del cuerpo. Raquel inmediatamente bajó la mirada y se encogió en el sofá como si quisiera desaparecer completamente. «De nada importante, mami. Solo estábamos viendo la televisión juntas». Esa noche no pude dormir ni un solo minuto. Algo terrible estaba pasando en esa casa, algo que mi nieta no se atrevía a contarme por miedo. Pero, ¿miedo a qué exactamente? ¿O miedo a quién? Las preguntas me martillaban la cabeza sin permitirme descansar. Los meses siguientes fueron una tortura constante para mi alma de abuela preocupada. Cada vez que visitaba la casa, Raquel parecía más retraída, más asustada, más pequeña. Había perdido peso notablemente, sus mejillas ya no tenían ese color rosado saludable de la infancia. Sus ropitas le quedaban grandes, como si fuera encogiéndose poco a poco. Cuando intentaba preguntarle a Beatriz si Raquel estaba comiendo bien, ella me respondía con irritación: «Por supuesto que come bien, suegra. Es solo que está creciendo muy rápido y por eso se ve más delgadita. Es completamente normal a su edad». Pero yo sabía que una madre no deja que su hija pierda peso de esa manera sin preocuparse. Las visitas se volvieron cada vez más tensas y controladas. Beatriz nunca me dejaba a solas con Raquel por más de 5 minutos seguidos. Siempre tenía una excusa para interrumpir nuestras conversaciones o para llevarse a la niña a otra habitación. «Raquel tiene que hacer su tarea, es hora de su baño, necesita tomar su medicina». ¿Medicina? Esa fue la primera vez que escuché sobre alguna medicina que Raquel supuestamente necesitaba tomar. «Es solo vitaminas para ayudarla a crecer fuerte y sana», me explicó Beatriz cuando le pregunté.
Pero había algo en su manera de decirlo que no me convencía para nada. Un domingo por la tarde, mientras Beatriz había salido rápidamente a la farmacia, logré quedarme unos minutos preciosos a solas con Raquel. Estábamos sentadas en su cuarto, rodeadas de muñecas y juguetes que parecían no haberle interesado en mucho tiempo. Todo estaba perfectamente ordenado, demasiado perfecto para el cuarto de una niña de 8 años. Raquel, mi amor, le dije tomando sus manitas frías entre las mías, la abuela está muy preocupada por ti. ¿Hay algo que te esté molestando? ¿Algo que te haga sentir triste o asustada? Sus ojitos se llenaron inmediatamente de lágrimas, pero antes de que pudiera responder, escuchamos la puerta principal cerrarse con fuerza. Beatriz había regresado más rápido de lo esperado. Raquel se soltó de mis manos como si hubiera tocado fuego y corrió hacia su cama, fingiendo estar jugando con una muñeca. Cuando Beatriz entró al cuarto, su mirada fue directamente hacia mí con una frialdad que me heló la sangre. «Suegra, ¿qué hacen aquí encerradas las dos?», preguntó con una sonrisa que no era sonrisa. «Solo estábamos jugando un poquito con las muñecas», respondí tratando de sonar natural. Pero por dentro mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. A partir de ese día, las visitas se limitaron aún más. Beatriz siempre tenía una razón para acortar mi tiempo con Raquel. «Está muy cansada hoy, no se siente muy bien, tiene mucha tarea que hacer». Era obvio que me estaba alejando deliberadamente de mi nieta, pero no entendía por qué. La situación empeoró cuando Simón consiguió un ascenso en su trabajo que requería viajes frecuentes fuera de la ciudad. Ahora Beatriz tenía control total sobre cuándo y cómo podía ver a Raquel. Las visitas se redujeron a una vez por semana, luego cada 15 días, luego solo una vez al mes. «Es que Raquel tiene muchas actividades extracurriculares ahora», me explicaba Beatriz por teléfono cuando llamaba para preguntar si podía visitarlas. «Clases de piano, natación, inglés. Está súper ocupada desarrollando sus talentos». Pero yo sabía que era mentira. Raquel nunca había mostrado interés en ninguna de esas actividades. Cuando finalmente lograba verla, mi nieta estaba cada vez más callada y distante. Ya no me contaba sobre su escuela, sus amigas, sus juegos favoritos. Se limitaba a responder con monosílabos y a sentir con la cabeza cuando le hacía preguntas. Era como si hubiera construido un muro invisible entre nosotras. Una tarde, mientras esperaba en la sala de su casa que Beatriz terminara de arreglar no sé qué cosa en la cocina, noté algo extraño en el comportamiento de Raquel. Cada vez que escuchaba pasos en el pasillo, se tensaba completamente. Sus hombros se endurecían, sus manitas se apretaban en puños, su respiración se volvía más rápida y superficial. Cuando Beatriz finalmente apareció en la sala, Raquel inmediatamente cambió su postura. Se enderezó, forzó una sonrisa y comenzó a hablar con una animación que claramente era fingida. «Mami, mira lo que me enseñó la abuela», dijo mostrando un dibujo que habíamos hecho juntas. Pero sus ojos seguían llenos de ese miedo que ya conocía tan bien. Esa noche, en la soledad de mi casa, tomé una decisión que cambiaría todo. Ya no podía seguir ignorando las señales evidentes de que algo terrible estaba pasando. Comencé a anotar todo lo que había observado en los últimos meses. Los cambios en el comportamiento de Raquel, la pérdida de peso, el miedo constante, las lágrimas inexplicables. También empecé a prestar más atención a las palabras y acciones de Beatriz durante mis visitas. La manera como hablaba a Raquel cuando pensaba que yo no estaba escuchando, los comentarios sarcásticos sobre lo problemática que era la niña, las amenazas veladas disfrazadas de disciplina maternal. Fue durante una de esas visitas tensas que finalmente escuché algo que me confirmó mis peores sospechas. Beatriz pensaba que yo había salido al jardín, pero en realidad estaba en el pasillo cerca de la cocina cuando le escuché hablando por teléfono con alguien, probablemente su madre o alguna amiga íntima. «No sabes lo difícil que es lidiar con esta niña malcriada todos los días», decía con una voz llena de desprecio que nunca había escuchado antes. Simón la consintió demasiado cuando era pequeña, y ahora tengo que lidiar con las consecuencias. Pero ya se le está quitando lo mimada, te lo aseguro. Mis manos comenzaron a temblar mientras escuchaba cada palabra venenosa que salía de la boca de esa mujer que había confiado ciegamente. La vieja entrometida de la suegra no tiene ni idea de lo que pasa aquí cuando ella no está. Si supiera las pataletas que hace esta niña, las contestaciones, lo desobediente que es. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago con un martillo.
Raquel jamás había sido una niña problemática o desobediente. Al contrario, siempre había sido dulce, obediente, casi demasiado silenciosa para su edad. Las pataletas que describía Beatriz eran probablemente los intentos desesperados de una niña asustada por defenderse. Pero no te preocupes, continuó Beatriz con una risa fría que me erizó la piel, ya está aprendiendo cuáles son las reglas de esta casa. Ya no llora tanto como antes. Está entendiendo que aquí mando yo y que más le vale portarse bien si no quiere consecuencias. Consecuencias. Esa palabra quedó resonando en mi cabeza durante días enteros. ¿Qué tipo de consecuencias le estaba imponiendo esa mujer cruel a mi nieta inocente? Mi imaginación comenzó a trabajar día y noche, creando escenarios cada vez más terribles de lo que podría estar pasando en esa casa cuando nadie más estaba presente. Decidí que tenía que actuar, pero sabía que necesitaba evidencias concretas. No podía acusar a Beatriz basándome solamente en sospechas y conversaciones escuchadas a escondidas. Simón jamás me creería sin pruebas sólidas, y Beatriz era demasiado inteligente como para dejar rastros evidentes de cualquier maltrato. Comencé a visitar más seguido, siempre con excusas diferentes. Se me olvidó mi suéter la última vez. Quería traerle estos dulces caseros a Raquel. Pasaba por aquí y quise saludar rápidamente. Beatriz no podía negarse a recibirme sin parecer sospechosa, pero era obvio que mi presencia constante la estaba molestando profundamente. Durante esas visitas improvisadas comencé a notar detalles que antes se me habían escapado. Marcas extrañas en los brazos de Raquel que ella siempre tapaba rápidamente con las mangas de sus blusas. Moretones pequeños en sus piernas que Beatriz explicaba como accidentes normales de niños que juegan mucho. Pero lo que más me llamó la atención fue la manera como Raquel reaccionaba cada vez que Beatriz levantaba la voz o hacía movimientos bruscos. La niña inmediatamente se encogía, llevaba sus manitas a la cara como protegiéndose, y sus ojos se llenaban de un terror que no era normal en una criatura de su edad. Un día decidí llegar sin avisar, muy temprano en la mañana, con la excusa de que quería llevar a Raquel a desayunar fuera antes de la escuela. Cuando toqué la puerta, tardaron varios minutos en abrir. Cuando finalmente Beatriz apareció, estaba claramente nerviosa y agitada. «Suegra, qué sorpresa tan temprano. No estábamos esperándola», me dijo bloqueando la entrada con su cuerpo. «Es que quería invitar a Raquel a desayunar antes de la escuela», expliqué tratando de ver hacia adentro de la casa. «Ay, qué lástima, pero Raquel está enferma hoy. Tiene fiebre y no puede salir». Pero en ese momento escuché claramente la voz de Raquel desde adentro preguntando quién estaba en la puerta. Una niña con fiebre no habla con esa claridad ni tiene esa energía. Beatriz se puso aún más nerviosa cuando se dio cuenta de que yo había escuchado a mi nieta. «Es solo un resfriado ligero», se apresuró a explicar. «Pero prefiero que descanse hoy en casa para que no se complique». Su explicación sonaba forzada y poco convincente. «¿Puedo al menos saludarla rápidamente?», pregunté tratando de sonar casual. «Mejor no, suegra. No queremos que usted se contagie también. Ya sabe cómo son estos virus a su edad». Sus palabras fueron como una bofetada. Me estaba tratando como a una vieja achacosa que podía enfermarse por cualquier cosa. Pero más importante, me estaba negando el derecho fundamental de ver a mi propia nieta. Esa misma tarde llamé a Simón a su trabajo para contarle sobre la extraña actitud de Beatriz esa mañana. «Mamá, estás exagerando otra vez», me dijo con esa paciencia forzada que había empezado a usar conmigo últimamente. «Beatriz solo está protegiendo a Raquel de contagiarte. Es lo que haría cualquier madre responsable». «Pero, hijo, es muy extraño que no me deje ni siquiera verla por un minuto», insistí. Antes nunca había sido así de estricta. Simón suspiró profundamente al otro lado del teléfono. «Mamá, Beatriz está pasando por mucho estrés últimamente. Su trabajo, cuidar a Raquel, mantener la casa. Dale un poco de espacio». Espacio. Siempre era la misma respuesta. Como si yo fuera el problema, como si mi amor y preocupación por mi nieta fuera algo negativo que había que controlar. Me quedé ahí sentada en mi sala, sintiendo como si todo mi mundo se estuviera desmoronando lentamente. Pero no iba a rendirme. Raquel me necesitaba, aunque ella no pudiera decírmelo directamente. Comencé a hacer investigaciones sobre los signos de maltrato infantil, leyendo artículos en Internet, consultando libros en la biblioteca.
Todo lo que leía confirmaba mis sospechas más terribles. Los cambios de comportamiento súbitos, la pérdida de peso, el miedo constante, la regresión en habilidades sociales, todo encajaba perfectamente con el patrón de una niña que estaba siendo maltratada emocionalmente, y posiblemente de otras maneras que no quería ni imaginar. Decidí que necesitaba documentar todo lo que había observado. Comencé a escribir un diario detallado con fechas, horas y descripciones exactas de cada incidente extraño. También empecé a tomar fotografías discretas cada vez que notaba algo sospechoso en Raquel durante mis visitas. Una tarde, mientras Beatriz estaba ocupada atendiendo una llamada telefónica en la cocina, logré estar a solas con Raquel por unos minutos preciosos. La niña estaba sentada en el sofá, colorando en un libro, pero noté que sus dibujos habían cambiado drásticamente desde la última vez que la había visto dibujar. Antes sus dibujos estaban llenos de colores brillantes, flores, arcoíris, casitas felices con familias sonrientes. Ahora solo usaba colores oscuros, negro, café, gris. Sus dibujos mostraban figuras solitarias, casas sin ventanas, cielo sin sol. Era como si su mundo interior se hubiera vuelto tan oscuro como sus dibujos. Mi amor, le susurré sentándome a su lado, estos dibujos están muy diferentes a los que hacías antes. ¿Hay alguna razón especial? Raquel levantó sus ojitos hacia mí, y por un momento vi un destello de la niña que había sido antes. Como si quisiera contarme todo, como si estuviera desesperada por encontrar las palabras correctas. Pero justo en ese momento Beatriz regresó a la sala con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien. Raquel, mi amor, no tienes que ir a hacer tu tarea ahora. Su tono era dulce, pero había una amenaza implícita que la niña claramente entendió. Raquel inmediatamente cerró su libro de colorear y se levantó del sofá. Sí, mami. Ya voy a mi cuarto, respondió con una voz tan pequeña que me partió el corazón. Antes de salir de la sala, me miró por última vez con esos ojos que gritaban silenciosamente pidiendo ayuda. Pero no sabía cómo ayudarla sin pruebas concretas de lo que estaba pasando. Esa noche decidí que ya no podía esperar más. Tenía que encontrar la manera de hablar con Raquel a solas, sin la presencia intimidante de Beatriz. Mi nieta claramente quería contarme algo, pero el miedo la paralizaba cada vez que su madre estaba cerca. Necesitaba crear una oportunidad donde ella se sintiera segura para hablar. Al día siguiente llamé a Simón y le pedí que me dejara llevar a Raquel al parque el sábado por la tarde. Solo quiero pasar tiempo de calidad con mi nieta, le expliqué. Hace mucho que no salimos las dos solas a ningún lado. Para mi sorpresa, Simón aceptó inmediatamente. Aparentemente Beatriz había salido de la ciudad por trabajo y él estaría solo cuidando a Raquel. El sábado llegué a la casa con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Cuando Simón abrió la puerta, Raquel estaba parada detrás de él, vestida con un suéter verde de manga larga a pesar del calor que hacía ese día. Me pareció extraño, pero no dije nada para no crear sospechas. Vamos al parque, mi amor, le dije a Raquel con la sonrisa más natural que pude fingir. Ella asintió silenciosamente y tomó mi mano con esa confianza que me recordó a los tiempos felices cuando era más pequeña. Simón nos despidió desde la puerta, claramente aliviado de tener unas horas libres para él. Durante el camino al parque, Raquel iba callada como siempre últimamente. Pero cuando llegamos y vio los columpios vacíos, sus ojos se iluminaron por primera vez en meses. Corrió hacia ellos con una energía que no había mostrado en mucho tiempo. Por un momento, era otra vez la niña alegre que había sido antes. Me senté en la banca más cercana y la observé columpiarse, tratando de encontrar el momento perfecto para comenzar la conversación más importante de nuestras vidas. Después de unos minutos, ella se acercó y se sentó a mi lado, con las mejillas rosadas por la actividad física. Abuela, me dijo de repente, con una voz tan bajita que apenas pude escucharla, tengo algo que contarte, pero tengo mucho miedo. Mi corazón se detuvo completamente. Finalmente había llegado el momento que había estado esperando y temiendo al mismo tiempo. Mi amor, le respondí tomando sus manitas entre las mías, puedes contarme cualquier cosa. La abuela te ama más que a nada en este mundo y jamás dejaría que alguien te hiciera daño. Raquel me miró con esos ojos enormes llenos de lágrimas que habían estado esperando tanto tiempo para derramarse. Mami me pega cuando papá no está en casa, susurró finalmente, y las palabras cayeron sobre mí como un rayo que partió mi mundo en dos. Me dice que si le cuento a alguien, especialmente a ti o a papá,
Me va a pasar algo muy malo. Sus lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas como pequeños ríos de dolor. Sentí como si alguien me hubiera arrancado el corazón del pecho con las manos desnudas. Mi peor pesadilla se había confirmado. Mi nieta, mi angelito inocente, había estado sufriendo maltrato mientras yo me sentía impotente al margen de su vida. Mi amor, le dije con voz temblorosa, muéstrame dónde te pega. Con movimientos lentos y temerosos, Raquel se subió las mangas del suéter verde. Lo que vi me quitó completamente la respiración. Sus bracitos estaban cubiertos de moretones en diferentes etapas de curación, algunos frescos y morados, otros amarillentos que habían estado ahí por semanas. También tenía marcas que parecían pellizcos y rasguños. También me pega en las piernas y en la espalda, continuó Raquel con esa voz quebrada que me destrozaba el alma. Y cuando lloro mucho, me encierra en el closet oscuro de su cuarto hasta que dejo de hacer ruido. A veces me quedo ahí toda la tarde sin comer ni tomar agua. Cada palabra era como un cuchillo que se clavaba más profundo en mi corazón de abuela. La imagen de mi nieta encerrada en un closet oscuro, asustada y hambrienta, me llenó de una rabia tan intensa que mis manos comenzaron a temblar incontrolablemente. ¿Desde cuándo pasa esto, mi amor?, le pregunté tratando de mantener la calma para no asustarla más. Desde que cumplí 7 años, respondió limpiándose las lágrimas con el dorso de su mano. Al principio solo me gritaba muy fuerte, pero después empezó a pegarme cuando papá se iba de viaje. 2 años. Mi nieta había estado sufriendo este infierno durante 2 años completos mientras yo sospechaba, pero no podía hacer nada concreto para ayudarla. 2 años de golpes, encierros, amenazas, terror constante. ¿Cómo había podido fallarle de esa manera tan terrible? Mi amor, le dije abrazándola contra mi pecho con toda la fuerza de mi amor de abuela, esto se va a acabar hoy mismo. La abuela va a protegerte, te lo prometo. Nunca más vas a tener que pasar por esto. Raquel se aferró a mí como si fuera su salvavidas en medio de una tormenta. Pero, abuela, sollozó contra mi hombro, mami dice que si alguien se entera, me van a quitar de la casa y nunca más voy a ver a papá. Dice que papá va a dejar de amarme si sabe lo mala que soy. El nivel de manipulación psicológica que había usado Beatriz era diabólico. Eso es mentira, mi amor, le aseguré acariciando su cabello suavemente. Tu papá te ama exactamente igual que siempre, y cuando sepa lo que ha estado pasando, va a protegerte también. Tú no eres mala, eres la niña más buena y dulce del mundo entero. Pero por dentro estaba hirviendo de furia. Después de calmar un poco a Raquel y convencerla de que había hecho lo correcto al contarme la verdad, regresamos a casa en silencio. Durante todo el camino mi mente trabajaba a 1000 por hora, planificando exactamente qué iba a hacer. No podía permitir que mi nieta pasara ni una sola noche más en esa casa con esa mujer cruel. Cuando llegamos, Simón nos recibió con una sonrisa alegre. Se ven como si hubieran tenido una tarde maravillosa, comentó. Si él supiera la verdad que acababa de descubrir, esa sonrisa desaparecería para siempre de su cara. Pero necesitaba tiempo para procesar toda la información y decidir cuál era la mejor manera de proceder. Simón, le dije tratando de sonar natural, necesito hablar contigo esta noche sobre algo muy importante. ¿Podrías venir a cenar a mi casa? Podemos hablar después de que Raquel se duerma. Él aceptó sin sospechar nada, pensando probablemente que quería hablar sobre alguna tontería de familia. Esa noche preparé la cena favorita de Simón, pero apenas pude probar bocado. Raquel también comió muy poco, claramente nerviosa por haber roto el silencio que Beatriz le había impuesto con amenazas. Cada vez que miraba a mi nieta, sentía una mezcla de amor protector y rabia asesina. Después de la cena, mientras Raquel veía televisión en la sala, llevé a Simón a la cocina para tener la conversación más difícil de nuestras vidas. Hijo, comencé con voz temblorosa, lo que voy a contarte va a cambiar todo lo que creía saber sobre tu matrimonio. Le conté palabra por palabra todo lo que Raquel me había revelado en el parque. Le mostré las fotografías discretas que había tomado de los moretones cuando pude. Le expliqué todas las señales que había estado notando durante meses. El miedo constante, las lágrimas inexplicables, los cambios de comportamiento. Simón me escuchó en silencio absoluto, con la cara volviéndose más pálida con cada detalle horrible que le revelaba. Cuando terminé de contarle todo, él se quedó sentado en la silla de la cocina como si hubiera recibido un golpe mortal. Sus ojos se llenaron de lágrimas que nunca había visto en él desde que era niño.
No puede ser cierto, murmuró finalmente con voz quebrada. Beatriz jamás haría algo así. Debe haber algún malentendido. Pero su negación sonaba desesperada, como si él mismo no creyera completamente lo que estaba diciendo. Hijo, le dije con toda la firmeza que pude reunir, ve tú mismo y pregúntale a Raquel. Mira los moretones con tus propios ojos. Una niña de 9 años no inventa este tipo de historias tan detalladas. Simón se levantó de la silla como un zombi y caminó hacia la sala donde estaba su hija. Cuando Simón entró a la sala donde Raquel estaba viendo televisión, yo lo seguí manteniéndome a una distancia prudente. Mi hijo se sentó en el sofá junto a su hija con movimientos lentos, como si cada paso le doliera físicamente. Su cara reflejaba una mezcla de dolor, confusión y una incredulidad desesperada. Raquel, mi amor, le dijo con una voz tan suave que apenas se escuchaba, papá necesita preguntarte algo muy importante. Quiero que me digas la verdad, sin importar que sea. Raquel levantó sus ojitos hacia él, e inmediatamente pude ver el conflicto terrible que se desarrollaba en su carita. El miedo a las represalias contra el alivio de finalmente poder hablar. ¿Mami te ha lastimado alguna vez cuando papá no está en casa?, preguntó Simón directamente, sin rodeos. Raquel comenzó a temblar visiblemente, sus manitas se aferraron al cojín del sofá como si fuera su único apoyo en el mundo. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas antes de que pudiera decir una sola palabra. Papá, susurró finalmente con esa vocecita quebrada que me partía el alma, tengo mucho miedo de contarte. Simón la tomó entre sus brazos con una delicadeza infinita, como si fuera de cristal y pudiera romperse con cualquier movimiento brusco. Mi amor, papá está aquí para protegerte. Nadie va a hacerte daño nunca más. Con esas palabras de seguridad, Raquel finalmente se derrumbó completamente. Entre sollozos desgarradores, le contó a su padre cada detalle horrible de lo que había estado viviendo durante esos 2 años interminables. Los golpes cuando derramaba un vaso de agua, los pellizcos cuando hacía demasiado ruido, los encierros en el closet cuando lloraba por el dolor. Me dice que si te cuento, tú ya no me vas a querer porque soy una niña muy mala, lloró Raquel aferrándose al cuello de su padre. Me dice que las niñas buenas no hacen enojar a sus mamás, y que si soy mala es porque me parezco demasiado a la abuela Verónica. Esas últimas palabras fueron como una bofetada para mí. Beatriz había estado usando mi nombre como una amenaza, como algo negativo que mi nieta debía evitar ser. Había convertido el amor entre abuela y nieta en un arma de tortura psicológica. La crueldad de esa mujer no tenía límites. Simón se quedó ahí sentado, abrazando a su hija, con las lágrimas corriendo libremente por su cara. Podía ver el momento exacto en que toda su realidad se desmoronó completamente. La mujer que había amado, con quien se había casado, en quien había confiado para cuidar a su hija, era un monstruo disfrazado de madre amorosa. Muéstrame dónde te duele, mi amor, le pidió con voz temblorosa. Raquel, con movimientos lentos y temerosos, comenzó a enseñarle las marcas que Beatriz había dejado en su cuerpecito. Cada moretón que Simón veía lo hacía encogerse de dolor, como si los golpes hubieran sido dirigidos hacia él. Cuando vio las marcas en sus brazos, las señales de pellizcos en sus piernas, los rasguños en su espalda, Simón dejó escapar un gemido de dolor que jamás olvidaré. Era el sonido de un padre descubriendo que había fallado en la tarea más importante de su vida, proteger a su hija. Dios mío, Raquel, perdóname, murmuró contra el cabello de su hija. Papá no sabía nada de esto. Si hubiera sabido, jamás hubiera permitido que pasara ni una sola vez. Sus palabras estaban llenas de un remordimiento tan profundo que pude sentir su dolor desde donde estaba parada. ¿Papá ya no me va a querer?, preguntó Raquel con esa inocencia desgarradora que solo tienen los niños. Mi amor, respondió Simón levantando su carita para mirarla directamente a los ojos, papá te ama más que a su propia vida. Nada de lo que pasó es tu culpa. Tú eres perfecta, eres buena, eres la niña más valiente del mundo por contarme la verdad. En ese momento tomé la decisión más importante de mi vida. No podía permitir que Raquel pasara ni una sola noche más bajo el mismo techo que esa mujer cruel. No me importaban las consecuencias legales, no me importaba tener que enfrentar a Beatriz, no me importaba nada excepto la seguridad de mi nieta. Simón, le dije acercándome al sofá, Raquel se va a quedar conmigo esta noche. Y todas las noches que sean necesarias hasta que esta situación se resuelva completamente. Mi hijo me miró con ojos llenos de gratitud y alivio.
Sabía que yo haría cualquier cosa para proteger a Raquel. Pero, abuela, dijo Raquel con voz preocupada, mami va a regresar mañana de su viaje. Va a estar muy enojada si no estoy en casa cuando llegue. La manipulación psicológica había sido tan efectiva que mi nieta todavía se preocupaba por las reacciones de su abusadora. Mi amor, le expliqué con toda la calma que pude reunir, tú no vas a volver a esa casa hasta que sea completamente seguro. Papá y la abuela vamos a asegurarnos de que nunca más tengas que tener miedo. Raquel asintió, pero pude ver que todavía tenía dudas y miedos profundamente arraigados. Esa noche, por primera vez en 2 años, Raquel durmió profundamente y sin pesadillas. La instalé en el cuarto que había sido de Simón cuando era niño, rodeada de peluches y mantas suaves. Cada vez que entraba a verificar que estuviera bien, la encontraba durmiendo con una paz que no había visto en su carita en mucho tiempo. Simón se quedó conmigo esa noche, los dos tomando café en la cocina hasta muy tarde, planificando exactamente qué íbamos a hacer. Mamá, me dijo con voz cansada, no puedo creer que fui tan ciego. Todas las señales estaban ahí, pero yo estaba tan enamorado, tan confiado. Hijo, le respondí tomando su mano, los manipuladores son expertos en engañar. Beatriz sabía exactamente cómo actuar cuando tú estabas presente. Lo importante ahora es proteger a Raquel y asegurarnos de que esa mujer pague por lo que hizo. Al día siguiente temprano, llamamos a la policía para reportar el abuso. También contactamos a un abogado especializado en casos de custodia y maltrato infantil. Cada paso que dábamos era calculado y documentado, porque sabíamos que la batalla legal que se avecinaba iba a ser intensa. Cuando Beatriz regresó de su viaje y descubrió que Raquel no estaba en casa, llamó inmediatamente a Simón histérica. ¿Dónde está mi hija?, gritaba por el teléfono con esa voz que ahora reconocía como pura actuación. ¿Dónde la tienen secuestrada? Simón, con una calma que me sorprendió, le respondió. Raquel está en un lugar seguro, lejos de ti. Sabemos todo, Beatriz. Todo lo que le has estado haciendo durante estos 2 años. El silencio al otro lado de la línea fue tan largo que pensamos que había colgado. No sé de qué estás hablando, respondió finalmente con una voz que ahora sonaba calculadora y fría. Esa niña tiene mucha imaginación. Siempre ha sido muy dramática y mentirosa. Incluso cuando estaba atrapada, seguía tratando de manipular la situación y desacreditar a su propia hija. Las mentiras se acabaron, Beatriz, le dijo Simón con una firmeza que me llenó de orgullo. Tenemos evidencia física, testimonios, fotografías. Vas a pagar por cada golpe, cada lágrima, cada noche de terror que le causaste a mi hija. Y con esas palabras, colgó el teléfono. Esa misma tarde llegaron los oficiales de policía para tomar la declaración formal de Raquel. Mi nieta, con una valentía que me dejó sin palabras, les contó todo nuevamente. Esta vez con más detalles, recordando fechas específicas, describiendo cada tipo de castigo que había recibido. Los oficiales fotografiaron cada marca en su cuerpecito, documentaron cada testimonio, recolectaron toda la evidencia que necesitarían para el caso. Uno de ellos, un detective con muchos años de experiencia, me dijo que raramente había visto un caso de manipulación psicológica tan sistemático y cruel. Cuando le preguntaron a Raquel si quería agregar algo más a su testimonio, ella me miró con esos ojitos que habían visto demasiado dolor para su edad. Solo quiero que mami no le haga daño a ninguna otra niña, dijo con una sabiduría que me rompió el corazón. Esa noche, mientras Raquel dormía segura en mi casa, recibí una llamada que cambió todo para siempre. Era Jorge, mi abogado, con noticias que no esperaba. Verónica, me dijo con voz emocionada, acabamos de recibir información muy importante sobre el caso. Parece que esta no es la primera vez que Beatriz hace algo así. Jorge me explicó que durante su investigación preliminar había descubierto que Beatriz había estado casada antes, con un hombre que tenía una hija de un matrimonio anterior. La custodia de esa niña le fue retirada al padre después de múltiples reportes de maltrato, me contó con voz grave. Reportes que coinciden exactamente con lo que le hizo a Raquel. Mis manos comenzaron a temblar mientras escuchaba cada detalle horrible. Había otra niña, otra víctima inocente que había sufrido el mismo infierno que mi nieta. Beatriz no era simplemente una madre estresada que había perdido el control ocasionalmente. Era una abusadora serial, una depredadora que buscaba específicamente familias vulnerables para infiltrarse.
La primera víctima, una niña llamada Sofía, estuvo en terapia psicológica durante 3 años después de lo que esa mujer le hizo, continuó Jorge. Su padre perdió la custodia porque las autoridades pensaron que él era el responsable del maltrato. Beatriz había manipulado la situación tan perfectamente que logró quedar como la víctima. El patrón era idéntico: casarse con hombres trabajadores que viajaban frecuentemente, ganarse la confianza de toda la familia, y después comenzar el abuso sistemático cuando no había testigos. La diferencia era que esta vez no había logrado culpar a Simón porque yo había estado vigilando, aunque a distancia. Hay más, añadió Jorge con un tono que me preparó para algo aún peor. Encontramos registros de que Beatriz ha estado recibiendo tratamiento psiquiátrico desde los 16 años. Tiene un historial de trastornos de personalidad, episodios violentos y manipulación patológica. Todo esto estaba oculto cuando se casó con Simón. La imagen completa comenzó a formarse en mi mente como un rompecabezas macabro. Beatriz había estudiado a nuestra familia durante meses antes de acercarse a Simón. Había investigado nuestras vulnerabilidades, nuestros puntos débiles, nuestros deseos más profundos. Sabía exactamente qué papel interpretar para conseguir lo que quería. Jorge, le pregunté con voz temblorosa, ¿qué pasó con el primer esposo? ¿Dónde está él ahora? La respuesta me dejó sin aliento. Se suicidó 2 años después de perder la custodia de su hija. Dejó una nota diciendo que no podía vivir sabiendo que había fallado en proteger a su niña. Un hombre inocente había muerto por culpa de las manipulaciones de esa mujer diabólica. Una niña había crecido creyendo que su propio padre era un monstruo cuando en realidad era la víctima. Y nosotros habíamos estado a punto de caer en la misma trampa mortal. Al día siguiente llegó la noticia que estábamos esperando. La policía había arrestado a Beatriz en su trabajo, frente a todos sus colegas que la conocían como una madre modelo y esposa perfecta. Las acusaciones incluían maltrato infantil agravado, abuso psicológico sistemático y puesta en peligro del bienestar de un menor. Cuando Simón recibió la llamada confirmando el arresto, se desplomó en mi sofá como si hubiera estado cargando el peso del mundo sobre sus hombros. «Mamá», me dijo con lágrimas en los ojos, «casi pierdo a mi hija por culpa de esa mujer. Casi cometió el mismo error que el primer esposo». «Pero no lo cometiste, hijo», le respondí abrazándolo como cuando era niño. «Escuchaste, investigaste, actuaste. Raquel está segura gracias a tu valentía para enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera». Sabía que él cargaría con esa culpa durante mucho tiempo, pero también sabía que había hecho lo correcto al final. Raquel, mientras tanto, comenzaba a mostrar signos de recuperación que me llenaban el corazón de esperanza. Dormía mejor, comía con apetito, incluso había empezado a sonreír nuevamente. La terapia psicológica que había comenzado la estaba ayudando a procesar todo el trauma, pero el cambio más notable era simplemente sentirse segura. «Abuela», me dijo una mañana mientras desayunábamos juntas, «ya no tengo que tener miedo de mami». La pregunta era tan simple pero tan cargada de años de terror que me tomó un momento responder. «No, mi amor. Ya no tienes que tener miedo nunca más. Mami está en un lugar donde no puede lastimar a nadie». Pero sabía que el proceso legal apenas estaba comenzando. Jorge me había advertido que Beatriz probablemente negaría todo, trataría de manipular a los jueces y fiscales, buscaría maneras de voltear la situación a su favor. Era una experta en actuar como víctima cuando le convenía. Efectivamente, a los pocos días comenzaron a llegar las llamadas de sus abogados. Querían llegar a un acuerdo amistoso para evitar un juicio público que dañaría a todos los involucrados, especialmente a la niña. Era la misma táctica que había usado antes, manipular usando el bienestar de la víctima como excusa. «Ni hablar», les respondí cuando me contactaron directamente. «Esa mujer va a enfrentar las consecuencias completas de sus acciones. No va a haber acuerdos, no va a haber negociaciones. Mi nieta merece justicia completa». Mi determinación pareció sorprenderlos. Durante las semanas siguientes, más evidencia salió a la luz. Vecinos comenzaron a recordar gritos que habían escuchado desde la casa cuando Simón no estaba. Maestras de la escuela confirmaron cambios drásticos en el comportamiento de Raquel durante los últimos 2 años. El pediatra admitió que había notado señales preocupantes, pero no había actuado. La red de silencio que había protegido a Beatriz se estaba desmoronando.
Las personas que habían visto señales pero no habían hablado ahora se sentían obligadas a testificar. Era como si toda la comunidad hubiera estado esperando que alguien diera el primer paso para exponer la verdad. Una tarde, mientras organizaba los documentos legales en mi mesa de la cocina, Raquel se acercó y se sentó a mi lado. «Abuela», me dijo con esa seriedad que los niños traumatizados desarrollan demasiado temprano, «gracias por salvarme». Sus palabras simples contenían tanto peso emocional que comencé a llorar. «Mi amor», le respondí abrazándola contra mi pecho, «tú te salvaste a ti misma cuando encontraste el valor para contarme la verdad. Yo solo hice lo que cualquier abuela haría por su nieta». Pero sabía que no era cierto. Muchas abuelas habrían dudado, habrían evitado el conflicto, habrían elegido la paz familiar sobre la protección infantil. La fecha del juicio se acercaba rápidamente. Jorge me había preparado para testificar, me había explicado qué preguntas harían los abogados de la defensa, cómo tratarían de desacreditar mi testimonio. «Van a decir que usted es una suegra resentida que inventó todo esto por celos», me advirtió. «Que digan lo que quieran», le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. La verdad tiene su propia fuerza. Los moretones en el cuerpo de Raquel no pueden ser inventados. Sus lágrimas de terror no pueden ser fingidas. Su miedo no puede ser fabricado. Estaba lista para enfrentar cualquier cosa por mi nieta. Una semana antes del juicio, recibimos una visita inesperada. Era Sofía, la primera víctima de Beatriz, ahora una adolescente de 15 años acompañada por sus abuelos paternos que habían logrado obtener su custodia después de años de batalla legal. «Señora Verónica», me dijo con una madurez impresionante para su edad, «quiero testificar en el juicio. Quiero que Raquel sepa que no está sola, que lo que le pasó no fue su culpa». Sus palabras me emocionaron hasta las lágrimas. Esta niña valiente había sobrevivido al mismo infierno que mi nieta. Sofía le contó a Raquel su propia historia, cómo había logrado sanar con terapia y amor, cómo había aprendido a confiar nuevamente. «Al principio pensé que todos los adultos eran peligrosos», le explicó. «Pero después entendí que solo algunas personas son malas, y que hay muchas más personas buenas que quieren protegernos». Esa conversación fue un punto de inflexión para Raquel. Por primera vez desde que había revelado la verdad, pude ver esperanza real en sus ojos. No estaba sola en su experiencia, no era la única niña que había pasado por algo así, y más importante, era posible recuperarse completamente. La noche antes del juicio, Simón vino a cenar con nosotras. Había perdido peso durante estas semanas de estrés, pero se veía más fuerte emocionalmente. «Mañana se hace justicia», dijo mientras observaba a Raquel jugar tranquilamente en la sala. «Mañana esa mujer paga por todo el daño que causó. Y mañana comenzamos oficialmente nuestra nueva vida», añadí mirando a mi familia reconstruida. Una vida donde Raquel puede ser niña otra vez, donde puede confiar, donde puede ser feliz sin miedo. Era una promesa que estaba determinada a cumplir sin importar lo que costara. El día del juicio amaneció con un cielo despejado que tomé como una buena señal del destino. Me levanté temprano, preparé el desayuno favorito de Raquel, y me aseguré de que estuviera tranquila antes de que llegara la hora de ir al juzgado. Aunque ella no testificaría ese día por su edad, era importante que supiera que estábamos luchando por ella. «Abuela», me dijo mientras se ponía su vestido amarillo favorito, «después del juicio, ya no voy a tener que hablar más de las cosas feas que me pasaron». Su pregunta me partió el corazón porque reflejaba su deseo desesperado de dejar atrás toda esa pesadilla. «Mi amor», le respondí arrodillándome para quedar a su altura, «después de hoy vamos a poder comenzar a hablar de cosas hermosas. De tus sueños, de lo que quieres ser cuando crezcas, de todos los lugares bonitos que vamos a visitar juntas». Sus ojitos se iluminaron con una esperanza que no había visto en años. Cuando llegamos al juzgado, el lugar estaba lleno de reporteros y curiosos que habían seguido el caso. La historia de Beatriz había salido en todos los periódicos locales. Madrastra abusiva arrestada por maltrato sistemático, abuela heroica salva a nieta de años de tortura. Me sentía incómoda con toda esa tensión, pero sabía que era necesaria para que la justicia se hiciera públicamente. Jorge me había preparado perfectamente para mi testimonio. Cuando me llamaron al estrado, caminé con la cabeza en alto, pensando en todos los momentos en que había dudado de mis instintos, en todas las veces que había sentido que algo estaba mal pero no había tenido pruebas. Ahora tenía la oportunidad de hablar por mi nieta. «Señora Verónica», comenzó el fiscal,
Cuéntenos cuándo empezó a sospechar que algo no estaba bien. Con voz clara y firme, relaté cada detalle. Las lágrimas inexplicables de Raquel, los cambios de comportamiento, la manera como Beatriz había comenzado a alejarme gradualmente de mi nieta. Cuando llegué a la parte donde Raquel finalmente me había confesado todo en el parque, pude ver a varios miembros del jurado limpiándose los ojos discretamente. La verdad tenía un poder emocional que ninguna manipulación podía vencer. Los hechos hablaban por sí solos. El abogado de Beatriz trató de desacreditar mi testimonio exactamente como Jorge había predicho. Señora, ¿no es cierto que usted siempre tuvo celos de la relación de su nuera con su hijo? Su pregunta estaba diseñada para hacerme parecer una suegra resentida que había inventado todo por despecho. Señor, le respondí mirándolo directamente a los ojos, los moretones en el cuerpo de mi nieta no fueron inventados por celos. El terror en sus ojos no fue creado por resentimiento. Las marcas de pellizcos en sus brazos no aparecieron por mi imaginación. Estamos hablando de evidencia física, no de emociones familiares. Su estrategia se desmoronó cuando Sofía, la primera víctima, subió al estrado. Con una valentía impresionante para sus 15 años, contó su propia historia de abuso bajo las manos de Beatriz. Los patrones eran idénticos, los mismos métodos de castigo, las mismas amenazas psicológicas, la misma manipulación sistemática. Beatriz me decía que si le contaba a mi papá, él me iba a odiar porque yo era una niña muy mala, testificó Sofía con voz temblorosa pero decidida. Me hacía creer que merecía los golpes, que era mi culpa por ser desobediente. Su testimonio fue devastador para la defensa. Cuando llegó el turno de Beatriz para testificar en su propia defensa, la transformación fue impactante. La mujer que había conocido como dulce y cariñosa había desaparecido completamente. En su lugar había una persona fría, calculadora, que negaba todo con una frialdad que helaba la sangre. Esas niñas siempre fueron problemáticas, declaró sin mostrar una pizca de emoción. Raquel era manipuladora desde pequeña, siempre tratando de crear problemas entre su padre y yo. Probablemente aprendió esas mentiras de su abuela, que nunca me aceptó en la familia. Incluso bajo juramento, seguía tratando de manipular la situación. Pero su actuación ya no era convincente. El jurado podía ver a través de su máscara, especialmente después de escuchar todos los testimonios y ver toda la evidencia médica y fotográfica. El testimonio más poderoso vino del doctor que había examinado a Raquel. Con precisión científica, explicó cada marca, cada moretón, cada señal de trauma físico y emocional. En mis 30 años como médico forense especializado en casos de abuso infantil, declaró, raramente he visto un patrón tan sistemático y prolongado de maltrato. Cuando el fiscal mostró las fotografías de las lesiones de Raquel al jurado, varias personas en la sala comenzaron a llorar abiertamente. Las imágenes eran irrefutables. Nadie podía negar que una niña inocente había sufrido torturas durante años bajo el cuidado de la mujer que supuestamente debía protegerla. El momento más emotivo llegó cuando presentaron la grabación de audio de la confesión de Raquel en el parque. Su vocecita quebrada contando cada detalle del abuso resonó por toda la sala en un silencio absoluto. Pude ver a Beatriz por primera vez mostrando alguna emoción, no remordimiento, sino irritación por haber sido descubierta. Durante los alegatos finales, el fiscal resumió el caso con una claridad devastadora. Señores del jurado, han escuchado el testimonio de dos niñas separadas por años y circunstancias, pero unidas por el mismo patrón de abuso sistemático. Han visto evidencia médica irrefutable. Han escuchado a una abuela valiente que se negó a quedarse callada. La defensa quiere que crean que esto es una conspiración familiar, que dos niñas diferentes inventaron las mismas mentiras elaboradas, que los médicos falsificaron evidencia, que una abuela orquestó todo por celos. Pero la verdad es mucho más simple. Beatriz Morales es una abusadora serial que debe ser detenida antes de que destruya más vidas inocentes. El jurado se retiró a deliberar después de 3 días intensos de testimonios. Durante las 2 horas de espera, me quedé en el pasillo del juzgado con Simón, sosteniendo su mano mientras rezábamos en silencio. Sabíamos que habíamos presentado un caso sólido, pero en los tribunales nunca se puede estar completamente seguro. Cuando regresaron con su veredicto, el silencio en la sala era tan absoluto que se podía escuchar un alfiler caer. En el caso del Estado contra Beatriz Morales, anunció el presidente del jurado, encontramos a la acusada culpable de todos los cargos de maltrato infantil agravado, abuso psicológico sistemático y puesta en peligro del bienestar de un menor.
El martillazo del juez resonó como un trueno de justicia. Beatriz fue sentenciada a 15 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 8 años. También se le prohibió permanentemente cualquier contacto con menores de edad y se le ordenó pagar todos los gastos médicos y psicológicos de sus víctimas. Cuando salimos del juzgado, Raquel corrió hacia mí y me abrazó con una fuerza que me sorprendió. «Abuela», me susurró al oído, «ya podemos ser felices otra vez». Su pregunta simple pero profunda me hizo llorar de alivio y esperanza. «Sí, mi amor», le respondí cargándola en mis brazos como cuando era más pequeña. «Ya podemos ser felices otra vez. Ya podemos vivir sin miedo, ya podemos soñar con el futuro, ya podemos ser la familia que siempre fuimos destinados a ser». Los meses siguientes fueron de sanación gradual pero constante. Raquel continuó su terapia, pero ahora con una sonrisa que regresaba un poquito más cada día. Simón se mudó temporalmente a mi casa para que pudiéramos criar juntos a mi nieta, creando una nueva dinámica familiar basada en amor, honestidad y protección mutua. Un año después del juicio, Raquel había recuperado completamente su personalidad alegre y curiosa. Había hecho nuevas amigas en la escuela, había comenzado clases de baile que siempre había querido tomar, y más importante, había aprendido a confiar nuevamente en los adultos que la rodeaban. «Abuela», me dijo una tarde mientras hacíamos galletas juntas en la cocina, «creo que fui muy valiente cuando te conté la verdad, ¿verdad?». Su autoestima, tan dañada por años de manipulación, finalmente se estaba reconstruyendo sobre bases sólidas. «Fuiste la niña más valiente del mundo entero», le confirmé cubriendo su nariz de harina y provocando una risa cristalina que se había convertido en mi sonido favorito. «Y gracias a tu valentía, ahora muchas otras niñas están seguras también». Porque esa era la verdad más hermosa de todo lo que habíamos vivido. Al encontrar el valor para romper el silencio, Raquel no solo se había salvado a sí misma, sino que había protegido a futuras víctimas potenciales. Su historia se había convertido en una luz de esperanza para otras familias que enfrentaban situaciones similares. Hoy, mientras escribo estas palabras, Raquel está en su cuarto haciendo la tarea, cantando suavemente una canción que aprendió en la escuela. Simón está preparando la cena, silbando esa melodía que solía tararear cuando era niño. Y yo estoy aquí, en mi cocina, sintiéndome más completa y en paz de lo que me había sentido en años. La historia que comenzó con lágrimas inexplicables y miedo silencioso terminó con justicia, sanación y la confirmación de que el amor de una abuela puede mover montañas cuando se trata de proteger a sus nietos. Nunca es tarde para elegirse a una misma, pero es aún más poderoso elegir proteger a quien más lo necesita.